Continuamos, hermanos, hoy en la mañana en nuestra serie de sermones en el Sermón del Monte. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5, y vamos a leer los versículos 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hace ya unas semanas que nosotros iniciamos el estudio de esta sección, de estos versículos que acabamos de leer en el Sermón del Monte, en los cuales el Señor Jesucristo enfoca cuál es la responsabilidad primaria de los cristianos para con la sociedad en que viven. Y cuando vemos estas palabras en el contexto en que fueron pronunciadas, se convierten en algo así como en una caja de Pandoras, que mientras más uno se mete en ellas, mientras más nos adentramos en ellas, más cosas descubrimos. Y debo admitir que durante muchos años, al leer estos versículos, mis pensamientos giraban únicamente en torno a la idea del evangelismo, como si toda la enseñanza de este pasaje se circunscribiera a la responsabilidad de los cristianos de predicar el evangelio a los perdidos y nada más. Es indudable que esta idea está incluida aquí, como yo espero que nosotros veamos hoy con la ayuda del Señor, pero también es indudable que en este pasaje hay mucho más que eso. Nuestro Señor Jesucristo se dirigió en aquel día a un grupo de personas sencillas del pueblo de Israel, personas sin brillo y sin importancia desde el punto de vista del mundo, y sin el menor titubeo, Cristo les dijo: ustedes son la sal de la tierra, ustedes y solo ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, si no fuese por ustedes, este mundo se putrefactaría a una velocidad espantosa, la vida no tendría ningún sabor y no hubiese ni siquiera un pequeño rayo de luz en medio de estas densas tinieblas. Hermanos, Cristo está diciendo que los cristianos, no los políticos, no los economistas, no los psicólogos, tampoco los psiquiatras, los cristianos son la única sal y la única luz que este mundo posee. Y yo no sé lo que otros pensarán al respecto, pero a mí me parece extraordinario, a mí me parece sorprendente. El Señor ni siquiera estaba dirigiéndose aquí a un grupo de cristianos especiales. El contexto de este pasaje no permite tal interpretación. Recuerden que este texto se encuentra en el contexto de las bienaventuranzas, donde el Señor comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y a renglón seguido el Señor comienza a desarrollar otras características que evidencian a los ciudadanos de este reino. Dice que son sensibles a sus pecados y al pecado que los rodea, son mansos, misericordiosos, etcétera. Todos los ciudadanos del reino de Cristo en alguna medida poseen todas esas características, y es a esas personas que Cristo dice luego: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Como hemos visto anteriormente, esta declaración contiene ciertas implicaciones en cuanto al mundo que nos rodea. Si los cristianos son la única sal que este mundo posee, eso quiere decir que vivimos en un mundo desabrido que se encuentra en franco estado de descomposición. En el tiempo del Señor, lo mismo que ahora, la sal se usaba básicamente para dos cosas: para dar sabor y para preservar ciertos alimentos de la putrefacción.
El mundo en que estamos viviendo es un mundo desabrido, es un mundo putrefacto, es un mundo podrido, es un mundo que supura a causa de su maldad y a causa de su descomposición moral y espiritual. Pero no solo eso. Cristo dice también que los cristianos son la única luz que este mundo posee, lo cual quiere decir que este mundo está en tinieblas. Y son tan densas sus tinieblas que sus habitantes no pueden percibir siquiera qué tan mal están. Ellos no pueden percibirlo. Ellos no pueden ver la gravedad de su mal. Ellos están en oscuridad. Como decíamos en un sermón anterior, el hombre, y sobre todo el hombre moderno, el hombre del siglo XX, se ve a sí mismo subido en un pedestal. Es tanto lo que se ha avanzado en casi todos los campos del saber humano que nos sentimos orgullosos de nuestra época y miramos al pasado por encima del hombro. Sentimos pena por todas las personas que nos han precedido. ¿Y saben algo, hermanos? Aún la iglesia se ha desligado de su historia, en parte como veíamos esta mañana en la escuela dominical, porque ahora contamos con recursos que nuestros padres en la fe nunca soñaron. Nunca soñaron. Es difícil imaginarse a Juan Calvino trabajando con una computadora o enviándole un fax a Zwinglio para que traten las minutas de la última reunión que ellos van a tener, o a Lutero con un programa de televisión al estilo Jimmy Swaggart. No podemos imaginar una cosa como esa. Hermanos, indudablemente el mundo ha cambiado mucho desde la época de la Reforma, pero ¿cuánto ha decaído también? ¿Cuánto ha decaído? ¿Y cuánto se ha deteriorado la piedad de la iglesia? Debemos cuestionarnos seriamente si acaso existe alguna razón válida para sentirnos tan orgullosos. Si realmente existe alguna razón válida para desechar nuestra historia como algo sin importancia. Hermanos, debemos de repetir lo que decíamos hace unos domingos atrás. Los cristianos no estamos en contra de los avances tecnológicos, ni estamos en contra de los descubrimientos científicos. Creemos que Dios en su gracia común ha dado inteligencia a los hombres para que hoy podamos disfrutar de todas las cosas que disfrutamos y que seguramente seguiremos disfrutando hasta que el Señor vuelva. Fue por la gracia común de Dios que Alexander Fleming descubrió la penicilina. ¿Y cuántas personas, incluyendo muchos cristianos, muchos hijos de Dios, cuántos se han salvado a partir de entonces, físicamente hablando? Pero no confundamos ese progreso técnico y científico con el progreso del hombre como tal. Espiritualmente hablando y moralmente hablando, el hombre no ha avanzado, el hombre ha retrocedido. Y la humanidad actualmente está tan corrompida y tan entenebrecida como lo estaba hace 2000 años cuando Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y si el Señor viniera hoy y hablara a los cristianos del siglo XX, que vivimos en medio de tantos adelantos tecnológicos, seguramente nos diría, cristianos, a pesar de todo lo que se ha avanzado en muchas ramas del saber humano, vosotros seguís siendo la única sal y la única luz que este mundo posee. Hermanos, no debemos perder esto de vista. ¿Saben por qué? Porque la única razón de ser de los cristianos en este mundo es ser sal y luz. Y fuera de eso no servimos para otra cosa. Cristo nos dice aquí que si la sal se desvanece ya no puede ser salada de nuevo y que de hecho no sirve para nada. Para nada. No importa cuántos logros alcance un hombre en el aspecto profesional o económico, no importa. Si ese hombre dice que es cristiano y aún así no está funcionando como sal y luz, Cristo, no yo, Cristo dice que esa persona en realidad no sirve para nada. Y aunque es una frase muy dura, lo que el Señor está diciendo es que esta persona es un bueno para nada. Es un bueno para nada. No sirve. No sirve. Ahora bien, nos preguntamos, ¿y existe la posibilidad de que un cristiano verdadero pase por un proceso de desalinización? ¿O de que un cristiano, de que la luz de un cristiano pierda en algo su brillo, se opaque su brillo?
Bueno, la semana pasada comenzamos a tratar con este asunto y vimos básicamente dos cosas. En primer lugar, y yo espero poder hoy concluir ya con esta sección del Sermón del Monte, en primer lugar vimos que un verdadero creyente no puede de ningún modo volver a su estado anterior de incredulidad y finalmente perderse. Sea lo que sea que el Señor está enseñando aquí, es evidente que sus palabras no encierran tal posibilidad. Eso atentaría contra el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y luego vimos que, no obstante, hay aquí una advertencia que no se debe pasar por alto, y es una advertencia doble. Primero se nos advierte que los que profesan la fe cristiana deben cuidar que la sal no se desvanezca. Eso fue lo que vimos en el sermón anterior. Explicamos en aquella ocasión que el Señor está pensando en ese proceso de desalinización al que se exponía la sal de su tiempo, al venir mezclada con ciertas impurezas y al ser expuesta a los efectos de la atmósfera. Esa sal se iba perdiendo gradualmente, iba perdiendo su salinidad, hasta que poco a poco se iba convirtiendo en una especie de arena que, aunque conservaba la apariencia externa de la sal, había perdido su capacidad de salar, de dar sabor y sus capacidades antisépticas. O sea, esa sal no podía preservar de la corrupción. Todo creyente verdadero, si es un creyente verdadero, anhela causar un efecto en las personas que le rodean y tiembla ante la posibilidad de que pueda verse envuelto en un proceso semejante. Y entonces el sermón pasado nos preguntamos, ¿cómo podemos impedir que tal cosa no suceda? Y dijimos 4 cosas que nos limitaremos a enumerar en esta mañana. En primer lugar, que debemos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si no queremos perder la sal, debemos apartar un tiempo diario y específico para estar a solas en comunión con Dios y exponernos a su palabra. Cristo dice en Juan capítulo 17, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que tiene poder para santificar a un cristiano, guardarlo de las impurezas. En Juan 15:3 el Señor dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En segundo lugar, debemos acudir diariamente al trono de la gracia y clamar porque Dios nos haga conscientes de su presencia y porque Dios nos conceda la gracia que necesitamos para mantener a raya los pecados que hay dentro de nosotros y los pecados que nos rodean. ¿Qué dice Mateo 26:41? Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que podáis preservar vuestra salinidad, para que la corrupción no os quite la sal. En tercer lugar, debemos mantenernos en comunión con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Timoteo, el que anda con sabios, sabio será. El que se junta con necios, será quebrantado. Y finalmente debemos mantenernos espiritualmente sensibles al pecado. Bien, hasta ahí pudimos llegar la semana pasada. En la mañana de hoy, nosotros queremos centrar nuestra atención en el segundo aspecto de la advertencia que encontramos en nuestro texto, específicamente en los versículos 14 al 16. Y la advertencia es esta: los que profesan ser creyentes deben cuidarse de que su luz deje de brillar en algún momento. No solo debemos cuidarnos de que la sal nuestra se evapore, debemos cuidarnos de que la luz que tenemos deje de brillar en todo su esplendor en algún momento. Vamos a leer los versículos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Y aquí viene la advertencia. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Hay dos ideas básicas en este texto, en estos 3 versículos. La primera es que no podemos impedir que la luz brille. No podemos impedir que la luz brille. Eso va en contra de la naturaleza esencial de la luz. Y la segunda idea es que no tiene sentido encender una luz para luego procurar que no brille. No podemos impedir que la luz brille, pero tampoco tiene sentido, es lo que Cristo está diciendo, encender una luz para procurar luego que no brille. Nadie enciende una luz para ponerla luego debajo de una cama, para meterla en un closet, para meterla en algún recipiente. Eso es sencillamente ridículo. Eso no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es la imagen que el Señor tiene en mente al decir estas cosas? En el Medio Oriente se procuraba edificar las ciudades en los lugares altos porque eso tiene varias ventajas. En primer lugar, las ciudades que se edifican en los montes son más frescas que las que se edifican en el valle. Y por otra parte, ellos pueden defender más fácilmente la ciudad en contra de cualquier avance del enemigo. Cuando llegaba la noche, era fácil distinguir esas ciudades edificadas sobre los montes, aún desde sitios muy distantes, por las luces que resplandecían en medio de la noche. Esa es básicamente la escena que el Señor tiene en mente cuando dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Las luces de la casa las delatan. Y no podemos hacer nada al respecto, ya que no podemos impedir que la luz brille. Fíjense, hermanos, nosotros podemos apagar la luz. Pero si la luz está encendida, brillará, porque eso es parte de la esencia de su naturaleza como luz. Cuando nosotros miramos al cielo, sobre todo cuando se va la luz, y hay una noche estrellada, nosotros podemos contemplar miles y miles de estrellas como pequeñas luces que adornan el firmamento. Todas esas estrellas se encuentran en lugares muy lejanos, muy remotos, pero la luz que emanan de ellas han viajado a través del espacio. En cientos y cientos de años que son tan difíciles de contar que se cuentan como años luz. Esas luces han viajado a través del espacio y han llegado hasta aquí. La luz no se cansa de brillar. No importa cuánto tenga que recorrer, la luz no se cansa de brillar. No puede dejar de brillar porque esa es su naturaleza. Pero como decía hace un momento, hay otra idea envuelta en todo esto. No solo es imposible que la luz deje de brillar, sino que tampoco tiene sentido encender una luz para luego cubrirla con algo para que su brillo no resplandezca. Como dice en el versículo 15, no se enciende una luz para ponerla luego debajo de un almud. Cuando se prende una luz, se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Vuelvo y repito, es ridículo pensar que alguien se tome la molestia, y más en esa época, que no era encender un switch, era buscar una lámpara, buscar fuego, no era fácil. La luz era algo importante en esa época. Y no podemos pensar en que alguien se va a tomar la molestia de encender una luz para esconderla después. Ahora, apliquemos esto a la vida cristiana y no será difícil comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Es una figura. El Señor Jesucristo se había definido a sí mismo como la luz del mundo. En Juan capítulo 8, versículo 12, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué dice el Señor acerca de Él mismo? Que Él es la luz. Pero dice también que los que le siguen ya no andarán más en tinieblas, sino que tendrán consigo la luz de la vida. Así que los cristianos no poseen luz en sí mismos. Los cristianos no son astros que brillan con luz propia, pero ellos han recibido la luz de Cristo y ahora están llamados a reflejar esa luz. Y al igual que las casas en los montes, ellos no pueden ocultar lo que son. ¿Bien la idea? Ellos no pueden ocultar lo que son. Si somos cristianos, debemos reflejar en alguna medida que somos distintos.
debemos reflejar en alguna medida que no somos iguales a las personas que nos rodean. No podemos olvidar, hermanos, que esta declaración se encuentra inmediatamente después de las bienaventuranzas. Ese es el contexto. Los discípulos de Cristo son pobres en espíritu, son sensibles al pecado, son mansos, tienen hambre y sed, no de dinero, no de fama, no de felicidad, no de poder, no de que la gente lo trate con pleitesía y reverencia. Los cristianos tienen hambre y sed de justicia. Y una persona que posea esas características no puede pasar desapercibida. Eso es imposible. Es eso lo que Pablo quiere decir en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, donde él dice que por medio de los cristianos, aunque él se está refiriendo a su testimonio personal como ministro del Evangelio, pero se puede aplicar, que por medio de los cristianos Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. El cristiano huele a Cristo, y porque huele a Cristo no puede pasar desapercibido. Tal vez se encuentre en una reunión hablando de negocios, o en medio de un grupo de amigos de trabajo tomando el café durante la hora del almuerzo. El asunto es que por muchos pequeños o grandes detalles, este individuo se delatará, evidenciará, hará ver a los demás que él no es igual, él es distinto. Sus opiniones son expresadas con gentileza. No se ríe de los chistes indecentes, ni participa de la conversación cuando comienzan a chismear en contra del jefe o en contra de algún compañero de trabajo que desgraciadamente no estaba reunido allí. Su perspectiva de la vida es diferente, pero sobre todo su carácter es distinto. Y todas esas cosas imposibilitan que este cristiano esconda lo que es, si es cristiano. Pero no solo eso. Lo que Cristo está diciendo es que tampoco tiene sentido que él trate de ocultar lo que es. No solamente él no puede ocultar lo que es, si es cristiano, es que tampoco tiene sentido. Eso sería como encender una lámpara para ponerla luego debajo de una cama. ¿Para qué sirve una lámpara que luego se mete dentro de un closet? Hermanos, ¿tiene la luz alguna otra función que no sea la de alumbrar? ¿Alguna otra función? ¿Qué puede hacer usted con el brillo de una lámpara o de un bombillo? ¿Puede usar usted el brillo para usarlo de adorno? ¿O para clavar un clavo en una pared? ¿O para viajar de un lugar a otro? ¿Qué puede hacer usted con la luz? Yo sé que son preguntas tontas, pero las hago con el propósito de demostrar mi punto. La luz no sirve para otra cosa que para alumbrar. Como dice el doctor Martin Lloyd-Jones, la característica esencial de la luz es ser luz, dar luz, y no tiene realmente ninguna otra función. Su cualidad esencial es su única cualidad. Y una vez que la pierde, se vuelve completamente inútil. Inútil. Tenemos entonces dos ideas aquí, hermanos. La primera es que si somos cristianos verdaderos, no podemos esconderlo. Se evidenciará primariamente a través de nuestro carácter. No únicamente, pero sí primariamente a través del carácter. Hay otras cosas que evidencian a los cristianos, como su predicación, su visión de la vida, la forma en que usa el dinero, la forma en que cría a sus hijos, la forma en que... muchas cosas. Pero su distintivo primario es su carácter, lo que él es. Él es pobre en espíritu, él es manso, misericordioso, pacificador, etcétera. Y la otra idea que tenemos en el texto es que no tiene ningún sentido que un cristiano oculte lo que es. Esa es básicamente la enseñanza de los versículos 14 y 15. Pero ahora llegamos al versículo 16 y nos topamos con una declaración adicional de Cristo que es la clave de su advertencia. Ya Cristo ha declarado a sus discípulos que ellos son la luz del mundo. Pero ahora en el versículo 16, Cristo les da una orden, un mandato, que vuestra luz alumbre. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Repito, hermanos, este texto es clave para entender la advertencia. La implicación que está detrás de este mandamiento es la siguiente. Los cristianos tienen que hacer un esfuerzo consciente y deliberado por mantener su luz brillando en medio de las tinieblas de este mundo. Esa es la implicación. Fíjense, hermanos, el cristiano es luz. Y muchas veces su luz brillará sin que él se dé cuenta siquiera de que ha brillado. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros hacemos algo inconscientemente? Es nuestra forma de actuar. Y una persona se nos acerca y nos dice, óyeme, me fue de testimonio lo que hiciste. Y uno dice, yo no estaba pensando que le estaba dando un buen testimonio a nadie, pero tu forma de actuar te delató. O estabas con tus hijos en un lugar y sin tú proponértelo, tus hijos llaman la atención porque son diferentes a los otros muchachos. Se reúne la familia y los otros primos están desbaratando la casa, pero los tuyos están tranquilos. Y eso llama la atención y no es deliberado. El cristiano es luz y muchas veces su luz brillará sin que él se dé cuenta siquiera. Pero en el versículo 16, Cristo está hablando de una acción consciente y deliberada. Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras, esfuércense porque los demás vean que poseen una luz que ellos no tienen. Que ellos no tienen. No necesariamente proclamando que poseen esa luz porque van a pasar por soberbios, sino más bien viviendo conforme a esa luz que han recibido. Viviendo conforme a esa luz que has recibido. Cristo dice que los demás deben ver nuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios al ver lo que Él ha hecho en nosotros. Oye, yo sabía que fulano no era fácil, pero desde que está en la religión, como dicen ellos, como que se ha apaciguado el hombre. Oye, esa mujer peleaba las 24 horas del día, no había quien la soportara. Pero desde que está en esa iglesia, que es lo que la gente dice, esa mujer ha cambiado. Yo puedo ver mansedumbre en ella, yo puedo ver dominio propio. Ahora esa mujer se somete a su marido, es una mujer sumisa. Eso es lo que Cristo está pensando aquí. Que ellos vean vuestras buenas obras y de esa manera digan, algo ha pasado aquí. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, si Cristo dice aquí que vuestra luz brille, es porque existe la posibilidad de que una persona profese ser cristiana y no solo pase por un proceso de desalinización, sino también oculte en cierto modo su luz. Oculte en cierto modo su luz. El cristiano verdadero no puede ni desea ocultar su luz. Pero en cierto modo eso podría suceder. Quizás la luz no se oculte del todo, pero será lo suficientemente opaca como para dar señales equivocadas a la gente que les rodean. Y la gente se pregunta, ¿será o no será? Y más cuando esos inconversos conocen a otros hermanos de la iglesia más fieles. Y qué triste es cuando se acercan a uno y le dicen, ven acá, pero fulano de tu iglesia, porque él es como diferente a los demás. Y uno tiene que quedarse callado. Uno tiene, esa doña Peleja, ella es de la iglesia, pero se traga a la muchacha del servicio. Y ella dice que es cristiana, entonces uno no sabe qué hacer en ese momento. La luz metida debajo de una cama, si es que ahí hay luz. Si es que ahí hay luz. La pregunta ahora es esta. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo es que los cristianos ocultan su luz, aun sea momentáneamente? Bueno, pienso que eso puede suceder básicamente de dos maneras. Primero, cuando los cristianos no se rigen por la verdad, no caminan a la altura de la verdad. Y en segundo lugar, cuando no proclaman la verdad. Pero antes de pasar a explicar estos dos conceptos, debo aclarar que nos estamos refiriendo a un problema que puede ocurrir en un momento dado, no a un patrón de conducta permanente. No a un patrón de conducta permanente. ¿Qué quiero decir con eso? Que si una persona clama ser cristiana,
pero permanentemente su comportamiento contradice su profesión de fe y nunca o casi nunca proclama la verdad, no estamos ante un cristiano que está escondiendo su luz, sino más bien ante un pagano que todavía vive en tinieblas. No confundamos una cosa con la otra. Cristo dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. Todo cristiano puede pasar por periodos de oscuridad, pero eso no puede ser un patrón en su vida. Cristo dice, no andará en tinieblas. Y en las Escrituras se usa la palabra andar para denotar un patrón de conducta. El cristiano no anda en tinieblas. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 dice el apóstol Juan que si alguno dice que permanece en él, debe andar como él anduvo, y Cristo no anduvo nunca en tinieblas. Pero repito que en un momento dado un cristiano puede esconder su luz, y eso de dos maneras. En primer lugar, cuando no vive de acuerdo a la luz que ha recibido, y en segundo lugar, cuando no propaga esa luz a través de su predicación. Veamos estas dos ideas por separado. En primer lugar, los cristianos esconden su luz cuando no viven de acuerdo a la luz que han recibido. En las Escrituras, la luz es relacionada, entre otras cosas, con el entendimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 15 al 16, el apóstol Pablo dice a estos hermanos que los hijos de Dios resplandecen como luminares, como bombillos. Algunos con 100 watts, otros parece que tienen 25 watts, pero el asunto es que los cristianos en este mundo, dice Pablo, resplandecen como luminares en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Cómo lo hacen? Dice Pablo, cuando se aferran a la palabra de la vida. Dice, asidos a la palabra de vida. Mientras permanezcan aferrados de la palabra, brillarán. Hay entonces una relación entre la luz y la palabra de Dios, entre andar en luz y andar de acuerdo a la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta, primera de Pedro capítulo 1 versículo 19, que la palabra de Dios es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios es luz, y a través de esa luz nuestro entendimiento es iluminado. ¿Qué dice el salmista? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunas personas dicen que la figura que el salmista tiene aquí es la de ciertos zapatos. Nunca he podido confirmar eso, pero de todas maneras la idea es muy ilustrativa. Ciertos zapatos que se usaban en el Medio Oriente que tenían un bombín, una especie de lamparita en la punta. Ustedes han visto a Simbad el marino que tienen, o los zapatos de Simbad que tienen una suela como así. Dicen que esa suela sí era para impedir que la brisa apagara la lamparita esa. ¿Y para qué usaba la lamparita? Bueno, porque andando por el desierto había muchos hoyos y la persona podía ver por dónde andaba. Dicen algunos comentaristas que esa es la idea que el salmista tiene cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras yo camino a la luz de tu palabra, no hay hoyo en el que yo me caiga. Y en otro lugar, dice el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Pastor, y no basta con que el cristiano tenga la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que venir a la iglesia? A oír un individuo una hora predicando la palabra de Dios. Porque dice las Escrituras que Dios no ha dado el mismo entendimiento a todos. Y por eso dice la palabra, la exposición. No solamente la lectura, sino también la exposición hecha por hombres llamados y cualificados por Dios para exponer, alumbra y hace entender a los simples. ¿Y cuántas veces no hemos venido a la iglesia? Se nos ha leído un texto que hemos leído muchísimas veces y cuando nos lo exponen dice, ahora es que yo entiendo, es como si nos hubieran prendido una luz. Bien, hermanos, en medio de un mundo que vive en tinieblas, el cristiano tiene la luz de la palabra de Dios. Y esa palabra es suficiente para guiarlo a través de las tinieblas de este mundo. Por medio de la palabra de Dios, conocemos cómo fue creado el universo y el propósito para el cual fue creado. Dos cosas que han inquietado a los filósofos y pensadores a través de los siglos.
Y mientras ellos se pasan la vida inventando teorías tontas, nosotros tenemos todas las respuestas que ellos buscan en la completa y todo suficiente palabra de Dios. Pero no solo eso, no solo conocemos el origen de la vida y su propósito, sino también cómo vivir esa vida, de modo que podamos glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. La palabra de Dios nos enseña cómo criar a nuestros hijos, cómo tratar a nuestras esposas, cómo tratar a nuestros esposos, cómo reaccionar cuando alguien nos ofende, cómo manejar la amargura, cómo manejar la ira, la angustia, la depresión, la ansiedad. Hermanos, es por eso que el salmista dice en el Salmo 19 que la palabra de Dios es para nosotros más deseable que millares de lingotes de oro y más dulce que la miel que destila del panal. Nada se puede comparar con ella. De ninguna otra cosa que hay en este globo terráqueo nosotros podemos derivar tantos beneficios como los que derivamos de la palabra de Dios. Y Dios nos ha puesto en el mundo para que la luz de la palabra brille a través de nosotros. Porque recuerden, hermanos, nosotros reflejamos la luz de Cristo. ¿Y dónde está revelada esa mente de Cristo? En la palabra de Dios. ¿Qué es entonces lo que estamos llamados a hacer? Reflejar a través de nuestra vida la luz de la palabra de Dios. Cuando un cristiano vive como un cristiano, cría a sus hijos como lo deben hacer los cristianos, reacciona como un cristiano cuando alguien le ofende, etc., ese individuo está irradiando luz. Irradiando luz. Ese cristiano sabe que posee un entendimiento de las cosas que los demás no poseen. Por eso es triste ver cómo muchos que profesan ser cristianos hoy día están abandonando la palabra, la luz de la palabra, para ir a consultar a personas que viven en tinieblas. Y solo porque esas personas llevan un letrero aquí, expertos, los expertos de este mundo. Y hoy más que nunca los cristianos se están apoyando en los psicólogos, se están apoyando en los expertos en educación y aún pueden poner en duda postulados que se encuentran en la infalible palabra de Dios, porque los expertos dicen otra cosa. Hermanos, ellos están en tinieblas. Cuando escuches que es abusivo pegarle a una pela a un niño desobediente y rebelde, porque eso coarta su personalidad, o que las mujeres deben salir a la calle a trabajar, aunque no lo necesiten económicamente, porque eso les permite realizarse como mujeres, debemos entender que son ciegos guiando a otros ciegos. Están en tinieblas. Están en tinieblas. Piensen por un momento qué inaudito es que alguien desee llegar a un lugar y abandone una carretera asfaltada e iluminada para tomar un camino vecinal sin luz y polvoriento, solo porque en la entrada de ese camino hay un letrero que dice: los que transitan por esta vía son más inteligentes que los que van por la carretera. Y usted se lleva tontamente del letrero y dice: pero por aquí son más inteligentes. Hermanos, ¿eso es un vil engaño publicitario? Eso es un vil engaño publicitario. Y ¿saben una cosa? Muchas veces ese es todo el problema. Nos atemoriza que nos tomen por tontos. Nos atemoriza que nos digan que estamos criando a nuestros hijos como si viviéramos en la Edad Media. Nos atemoriza que nos digan que somos retrasados, que no tenemos aspiraciones. Y por ese temor abandonamos la luz de la palabra de Dios para transitar por las elegantes tinieblas de este mundo podrido. Hay que ser muy tonto, hermanos, para hacer eso. Hay que ser muy tontos. ¿Y qué esperanza tiene un mundo en el que sus únicas luces están abrazando voluntariamente las tinieblas?
¿Qué esperanza puede tener este mundo cuando vemos que inclusive algunos pastores se meten a estudiar psicología en la universidad? Porque entienden que en la universidad esos psicólogos pueden darle algo que los va a ayudar para manejar el alma de los hermanos de la iglesia. No, hermanos, este libro es suficiente para manejar su alma. Y a menos que usted no tenga un problema orgánico, físico, bájese con la Biblia. Porque esa gente ni siquiera cree que existe un alma. Y una persona que ni siquiera cree que existe un alma no puede bregar con un alma. No tienen la luz de la palabra de Dios, no tienen el Espíritu Santo morando en su corazón y no saben ni jota de lo que es un problema espiritual. Ah, bueno, tiene un problema orgánico. Vaya a un psiquiatra, es un médico capacitado para poder lidiar con su problema orgánico. ¿Tiene un descontrol hormonal? No vaya a un pastor, aquí no sabemos nada de hormonas. ¿Tiene un problema en su alma? Busque un médico del alma, porque esa gente no sabe ni jota con todo lo que han estudiado, y no importa que haya sido en Harvard o en cualquier otro lugar, no saben ni jota lo que están diciendo. Y me atrevo a asegurar que el mundo está como está por culpa de todos esos intelectuales sin Dios. No, hermanos, nosotros no tenemos que avergonzarnos de nuestra fe, ni tenemos que avergonzarnos de decir que estamos criando a nuestros hijos conforme a lo que dijo Dios hace más de 2000 años, conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nunca pasará. Aunque pase el cielo y la tierra, la palabra de Dios nunca pasará. Los cristianos debemos comportarnos como cristianos ante cualquier circunstancia. Más aún, debemos ver esas circunstancias como oportunidades que Dios nos da para mostrar a los demás nuestra luz, para hacerles ver que somos diferentes. Hermana, cuando tu esposo inconverso está molestándote por causa de tu fe, cuando tu esposo inconverso se está burlando de ti por causa de tu fe, cuando tu esposo inconverso te está maltratando, hermana, ese es el momento para tú decir, Dios me está dando una oportunidad para hacerle ver a este hombre la luz que yo poseo, una luz que él no tiene. Esa es la oportunidad, hermano. Dios es soberano, Él te dio el esposo que tú tienes. Y Dios te está llamando a hacer luz en medio de esa circunstancia. Hermanos, no podemos seguir ampliando este punto. Veamos ahora en segundo lugar. Cuando los cristianos ocultan su luz, primero cuando no caminan a la luz de la luz, y en segundo lugar, cuando los cristianos desaprovechan las oportunidades que Dios les da para predicar la verdad. Cuando los cristianos desaprovechan las oportunidades que Dios nos da para proclamar la verdad. No solo tenemos un estilo de vida que mostrar al mundo, sino también un mensaje que proclamar. Un estilo de vida, pero también un mensaje que proclamar. Y cuando ese mensaje no es proclamado, estamos metiendo la luz debajo de un almud. ¿Sabe qué pasará, hermano, si te comportas como un cristiano en medio de las personas que te rodean? Que vas a ser sal. ¿Y sabe lo que pasa cuando una persona prueba la sal? Le da sed. Le da sed. Vas a inquietar a las personas que te rodean. Y probablemente esas personas vendrán a preguntarte qué es lo que está pasando. ¿Y saben qué dice Pedro? Santificad al Señor en vuestro corazón. Vive una vida santa. Y si lo haces, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está presuponiendo, hermano, que tu forma de vida tiene que llamar la atención de los demás. Hermano, eso es un buen parámetro para ver qué tanto brilla nuestra luz. Pedro dice, estad preparados porque te van a preguntar. Si vives como cristiano, será evidente que tú eres distinto. Y te van a preguntar. Y en ese momento, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ven, hermanos, qué preciso fue el Señor? Él dijo, vosotros sois sal y luz. No es sal o luz. Es sal y luz.
la sal para crear la sed y la luz para mostrar dónde se encuentra la fuente del agua. Las dos cosas, sal y luz. Debemos vivir de tal manera que despertemos la curiosidad de la gente, pero no podemos limitarnos a generar inquietud. Tenemos un mensaje que proclamar y si los perdidos no escuchan ese mensaje, no encontrarán el camino de la fuente. Pero pastor, yo he escuchado en esta misma iglesia que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo a los que se han de salvar. Si son elegidos, se salvarán, porque el decreto de Dios no puede ser frustrado. Sí, amigo mío, es cierto que eso se ha predicado cientos de veces desde este púlpito. Y si el Señor nos da vida, seguirán oyendo lo mismo, la misma cantaleta hasta que el Señor vuelva. Pero seguramente también has escuchado que nosotros creemos en la responsabilidad humana. Y que nosotros creemos que Dios usa medios para obtener sus fines. Si los medios no son usados, los fines no serán conseguidos. Voy a ilustrar esto, y lo voy a usar una ilustración que le he usado otras veces. No es que me estoy poniendo viejo y me estoy olvidando de lo que digo, sino que es la mejor que conozco. Cuando conozca otra, pues la cambiaré. Cristo dice que es Dios que alimenta las aves de los cielos. ¿Y qué comen las aves? Mayormente gusanos. ¿Alguna vez ha visto usted a una ave recostada de un árbol con las patitas cruzadas esperando que Dios le mande el gusano del cielo? No, Dios le ha dado instinto al gusano, al ave, para que busque el gusano. Es Dios que las alimenta, pero no sin la responsabilidad del ave. Dios ha decretado muchas cosas, todas las cosas, pero también ha decretado los medios a través de los cuales esas cosas serán logradas. Si no usa los medios, no va a obtener el fin. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Nadie creerá en aquel de quien no han oído, Romanos 10, y no irán sin haber quien les predique. Por eso en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, el apóstol Pablo hace una declaración que a primera vista parece ilógica. El apóstol dice a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos de Dios, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y alguien dirá, pero Pablo, ¿por qué afanarse tanto con este asunto? Si son elegidos, se salvarán aunque te quedes tranquilo en tu casa. Y si no son elegidos, no se convertirán aunque te mates predicando. Entonces, ¿por qué tanto afán? Seguramente Pablo le hubiese respondido a este hipercalvinista, porque Dios ha decretado que se salvarán a través de la predicación del Evangelio. Porque el Evangelio, y solo el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. He ahí el instrumento. Hermanos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Tenemos un mensaje que proclamar, y si ese mensaje no es proclamado, los perdidos no encontrarán el camino. Es así de sencillo. Y si no encuentran el camino, caerán en un abismo eterno del cual no podrán escapar por los siglos de los siglos. Hermano, ¿tú crees realmente en el destino eterno de las almas? ¿Tú crees en eso realmente? Oh sí, pastor, yo estoy en esta iglesia desde hace años, eso es lo que esta iglesia cree, eso es lo que yo proclamo. Sí, hermano, pero una cosa es proclamarlo con la boca y otra cosa es que esa verdad haya amarrado y atrapado tu corazón. ¿Tú crees realmente que hay un cielo por obtener y un infierno eterno que evitar? ¿Tú lo crees realmente? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:13, creí, por lo cual hablé. Creí, esa verdad atrapó mi corazón y por eso hablé. Si lo crees, no puedes dejar de hablar. Ay, pastor, es que yo soy tímido. Nada es más efectivo para soltar la lengua que la fe. Creí,
por lo cual hablé. Como dijeron los apóstoles en una ocasión en el Sanedrín, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos, dice Pedro. Tenemos la firme convicción de que muchas cosas están en juego. El destino de las almas está en juego. ¿Cómo podemos dejar de hablar del único Salvador que puede rescatar las almas de una condenación eterna? ¿Cómo podemos dejar de proclamar a las almas perdidas el evangelio que habla acerca de ese Salvador? Dice Pedro, no podemos. No importa que nos metan en prisión, no importa que se burlen de nosotros, no importa que nos amenacen con la muerte, no podemos dejar de predicar el evangelio. Esta mañana hablábamos de Juan Bunyan, preso por 12 años por predicar el evangelio, sabiendo que su esposa estaba fuera pasando las 1001 para poder mantener a la familia con 5 niños. Entre ellos la hija más grande, la mayor de Bunyan, que para colmo nació ciega. La niña que más atrapaba el corazón de Bunyan. Y varias veces le decían, Bunyan, lo único que te pedimos es que dejes de predicar. Si dejas de predicar, eres hombre libre. Y Bunyan decía, si me sacan de esta cárcel, desde que salga por esa puerta comenzaré a predicar el evangelio. No importa el precio que haya que pagar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cristo transformó nuestra alma, Cristo limpió nuestros pecados y ha plasmado en nuestro corazón la promesa de que cuando nuestro corazón deje de latir y nuestros ojos se cierren, lo abriremos en las moradas eternas y gozaremos de todas las cosas que Él nos ha provisto. Y no podemos dejar de decir eso. No podemos dejar de decir aquello que nosotros hemos creído. Hermanos, oremos al Señor que aumente nuestra fe para que esas verdades atrapen aún más nuestro corazón. Pero oremos también porque Dios elimine de nosotros cualquier cobardía que esté sellando nuestros labios y no nos esté dejando hablar como debemos. Pero pastor, ¿está usted queriendo decir que un cristiano verdadero puede sentir temor en un momento dado de predicar el evangelio? Sí, hermano, eso es lo que estoy queriendo decir. Pero la Biblia no dice que si alguno se avergüenza de Cristo en este mundo, Él se avergonzará. Cristo se avergonzará de Él en el cielo, sí, también es cierto. Pero ese texto está hablando de un patrón de vida. Aquel que tiene vergüenza de Cristo, Cristo se avergonzará de él. Esa persona no es cristiana. Pero hermano, cualquier cristiano, no importa lo fiel que haya sido, alguna vez ha sentido temor en su vida. Temor de predicar el evangelio. Muy pocos cristianos pueden afirmar con limpieza de corazón que nunca han sentido temor de identificarse como cristianos. Muy pocos. ¿Qué hombre fue más guapo predicando el evangelio que el apóstol Pablo? Y escribiendo su carta a los Efesios, le dice en el capítulo 6, versículo 19, oren por mí, para que Dios me dé palabra, pero también para que me dé valor. Pablo, sí, Pablo. Pablo está diciendo, hermanos, oren por mí, que Dios me dé las palabras adecuadas para predicar, pero también que me dé valentía para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y a Timoteo, su hijo en la fe y su hombre de confianza, Pablo tuvo que decirle en una ocasión, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Sí, hermanos, existe la posibilidad de que un cristiano se avergüence en un momento dado. Existe la posibilidad de que un cristiano se atemorice y trate de esconder su luz debajo de un almud, porque si esa posibilidad no existiera, la advertencia de Cristo no tendría sentido. Pero cuando seamos tentados a hacer tal cosa, hermanos, recordemos estas dos verdades. En primer lugar, que la eternidad de los perdidos está en juego. La eternidad de los perdidos está en juego. Y en segundo lugar, recuerda, hermano, que nosotros no servimos para otra cosa.
No servimos para otra cosa. La sal debe salar y la luz debe alumbrar. Y cuando la sal no sala y la luz no alumbra, ya no sirve para más nada. Cuando la sal no sala y la luz no alumbra, no sirve para nada. Y no importa cuánta pleitesía te puedan rendir en el mundo, porque eres un hombre de éxito. Es triste, pero Cristo dice, es un bueno para nada. Nada, no sirve. Hermano, yo no sé a ustedes, pero predicando estos sermones, es como si esas palabras hubieran destrozado mi corazón. Cristo dice, no sirve. Y cuando te dé temor, hermano, y vas a sentir temor, y yo he sentido temor, y he sentido vergüenza en ocasiones de identificarme como cristiano, y he tenido que ir delante del trono de Dios y decir, Señor, perdona mi vergüenza, perdona mi temor. Pero hermanos, cuando eso pase, recuerda, el cristiano que no sala y que no es luz, no sirve para nada. Eso dijo nuestro bendito Señor. Hermanos, que Dios nos ayude para no desperdiciar nuestra existencia. Y que al llegar a nuestra morada final, podamos disfrutar eternamente, contemplando a todos aquellos que encontraron el camino, porque nuestras vidas generó sed en ellos, y nuestra luz los guió hacia la senda que va a la ciudad de Emmanuel. Y qué bueno será que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, vosotros sois mi corona y mi gozo. Eternamente disfrutaré contemplando a aquellos que llegaron al Evangelio, porque mi vida le generó la inquietud y mi luz los guió a la ciudad celestial. Vamos a orar. Padre bueno, Señor y Dios Todopoderoso, al escuchar estas cosas, un peso aplasta nuestro corazón, el peso de nuestro pecado. Oh Padre, ¿qué tiene Cristo de malo que nosotros podamos avergonzarnos de Él? Señor, qué vergüenza pueden sentir aquellos que han recibido tu luz, viendo cómo el mundo está palpando en tinieblas, sumido en un engaño. Pero perdónanos, Padre, porque debemos reconocer avergonzados que a veces hemos sentido temor. Pero te pedimos a ti que nos has dado tu Santo Espíritu, un Espíritu que no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que ese Espíritu nos llene, para que el amor que sintamos por las almas perdidas sea más fuerte que nuestro temor. Padre, aumenta nuestra fe, para que podamos vivir a la luz de estas realidades eternas. Ayúdanos, oh Dios, para que nuestra sal no se desvanezca y nuestra luz pierda su brillo. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro precioso Salvador. Amén.